Bueno, buenos días con todos. Aprovechando un poco Buenos el tiempo, días, Miguel. buenos días, vamos a comenzar la clase. Bueno, primero algunas indicaciones con respecto a la semana. Eh, el examen del día miércoles y jueves, como se habrían dado cuenta la mayoría, no les tomé debido a que estaba con problemas de salud y no podía preparar las preguntas y todo lo demás. Con respecto a los deberes que me pedían ayuda, a algunos les respondí, a unos pocos no. Nuevamente por eso, por problemas de salud que no me dejaban ayudarles como se debía. Espero ya esta semana, como digo, estar mejor y poder ayudarles con lo que se pueda. Nuevamente, recuerde los deberes, como subí un poco tarde, están habilitados hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy pueden subirlos tranquilamente. Bueno, igual, en la siguiente semana si me dicen, profe, pasó tal cosa, no pude subir por tal motivo, o sea, yo les entiendo, igual les califico sobre la nota completa. Lo que sí les pido es ya vayan subiendo los deberes atrasados, porque en la primera semana de febrero ya vamos a tener las pruebas y ahí sí necesitamos las notas. ¿Sí? Ok, eso es con respecto a las indicaciones. Esta semana nuevamente no les podría asegurar si hay o no hay la prueba, porque tendría que ver cómo avanzo de mi salud. Ok, eso es con respecto a las indicaciones. Y lo que vamos a ver el día de hoy es para los que tienen el libro, pueden seguir el libro, estamos en la página 34. ¿Sí? En la página 34 vamos a ver lo que es reactivos limitante y en exceso y rendimiento de acción. ¿Sí? Entonces, para aprovechar el tiempo y avanzar rápidamente, eh, voy a explicar a qué se hace referencia a esto con un ejemplo rápido y sencillo que siempre me gusta utilizar para explicar. Ya, en química no vamos a mezclar cantidades justos exactas, por el hecho de que en un laboratorio siempre existen dificultades. Por ejemplo, al medir, no medimos bien, se nos puede ir un gramo más, un gramo menos, o a veces una cucharada más o una cucharada menos de cierto compuesto. Sí, eso sucede en química. O también el hecho de que se pegan en las paredes. Hay ciertos elementos como el mercurio, por ejemplo, que se pegan y usted mide 5 gramos, pero en realidad está poniendo 4 gramos, porque un gramo se quedó pegado en las paredes del recipiente. Pero bueno, ya. Eso en química hace que sucedan ciertas cosas, como es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Sí? Entonces explico rápidamente con un ejemplo que hace referencia a cada una de esas. Por ejemplo, usted quiere prepararse un hot dog ya. Se compra un paquete de 5 panes, ¿sí? Y un paquete de 8 vinesas, ¿sí? Entonces, depende de la menor cantidad que tenga, es decir, de los panes, cuántos hot dogs se va a preparar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero prepararme 8 hot dogs, va a ser imposible. No va a poder. Va a tener que comprar otra funda y bueno, en fin. Entonces, lo único que va a poder prepararse son 5. 5, porque tiene 5 panes y 5 hot dogs, 5 salchichas. ¿Sí? Entonces, eso es el reactivo limitante, lo que determina hasta dónde usted va a poder preparar una reacción química. ¿Sí? Entonces, llega a agotarse eso y ya no puede formar más. Por ejemplo, agua. Agua se mezcla oxígeno e hidrógeno para formar. Si el oxígeno existe hasta cierta cantidad, digamos hasta 10 gramos, usted más de allá ya no va a preparar el agua, ya va a quedar solo hidrógeno, que no es agua. ¿Sí? Entonces eso es el reactivo limitante, es lo mínimo que usted puede preparar una reacción química, lo que puede producir una reacción química. Y obviamente exceso sería ya lo que sobra. ¿Sí? Eso nuevamente. Entonces, si algún rato en un examen yo le pongo un ejemplo del reactivo limitante, puede ser ese ejemplo. Usted quiere preparar nuevamente hamburguesas, se compra 5 panes, 10 carnes. ¿Sí? El único que va a poder preparar son 5 hamburguesas, porque más de allá ya no tendría pan. ¿Sí? Ese es el reactivo limitante. ¿Sí? Eso en química se realizan cálculos y ya vamos a hacer esos cálculos como quien avanzamos un poco el deber. Sí, bueno, entonces lo que sí necesito es que me ayuden
con la lectura, página 34, está en la parte de la mitad para abajo, está resaltado, reactivo limitante, que me ayude, como quien veo si están vivos, William, ayúdeme, lea lo que dice reactivo limitante. ¿Está vivo William? Se ha ido a desayunar, creo. Tania, ayúdeme, Tania. ¿Tiene el libro ahí? Ya les... Sí, ayúdeme. Justo en la página 34, en la parte inferior está reactivo limitante. Reactivos limitantes y en exceso. Cuando ocurre una reacción química, generalmente los activos no están presentes en las mismas cantidades esquequiométricas. Se encuentran en diferentes proporciones de la que indica la ecuación balanceada. Listo, muchas gracias. Por Pero ayúdeme ejemplo, con la parte de abajo, la que está con azul, que dice reactivo limitante. ahí ya listo, ya. Ajá, exacto. Ya, No, pero está bien. Sí. ya. Es el que se consume, reactivo limitante, es el que se consume por completo y limitada la reacción, porque al terminar la reacción incluye, es el reactivo que produce menor cantidad de producto. Ya, muchas gracias. Exacto. Nuevamente esto, se prueba si es que se habilita nuevamente el miércoles, hacer una pregunta de lo que tomo en Edmodo. Pero bueno, reactivo en exceso. Ayúdame, reactivo en exceso, Carlita, por favor. Carlita, ¿está viva? Estamos William, Carlita, creo que se han ido a Listen, ¿en qué página me dijo? página 34, justo al final. Dice reactivo en exceso. Ya listo. Ok. Reactivo en exceso. Es el que ingresa en mayor proporción, por lo tanto, queda como sobrante al finalizar la reacción. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, eso es con respecto al, a lo que son teoría. Ahora lo que vamos a hacer sería ya los ejercicios que les va a tocar hacer, por ejemplo, de deber. ¿Sí? Ok, entonces préstenle bastante atención a cómo se encuentra cada uno de estos procedimientos. Ok, en la siguiente página, página 35, tenemos un ejemplo. ¿Sí? El reactivo limitante y el reactivo en exceso son muy importantes para los procesos industriales. Por ejemplo, el agua se produce de acuerdo con la siguiente reacción. Ahí ya está hecho algunos pasos que hay que explicarles. Entonces, ¿cómo mezclo? Siempre en la naturaleza, vamos, eso hasta hacer pregunta de examen quimestral. En la naturaleza siempre vamos a tener compuestos moleculares, no tenemos compuestos solos, es decir, siempre va a ser H2, O2, C2, Cl2, siempre dos, ¿sí? Eso, bueno, se ve en primer año, pero les vuelvo a especificar. Entonces, vamos a mezclar hidrógeno en su estado molecular y vamos a mezclar oxígeno en su estado molecular. Al tener esto, siempre se va a formar, en la naturaleza se va a formar agua, H2O. Ahora, a ver si se acuerdan, eso vimos la anterior semana. William, nuevamente, William, ¿está ahí? Bueno, William, si, si le ven o le dicen, dice que tiene falta igualmente conmigo. Bueno, Carlos, ayúdame, Carlos. ¿Cuál es el primer procedimiento cuando ya tengo esta ecuación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Carlos. Como sumar, ¿no? Más que sumar es balancear. ¿Cómo se balancea? ¿Qué es balancear? Como que unir los dos, Exacto. los dos químicos, algo así. Exacto. Ver, recuerden nuevamente, este de acá se llama reactivos y lo que está después de la flecha se llaman productos. Hay que ver que estén los mismos reactivos y los mismos productos, es decir, balancear, como dice el nombre. Sí, eso le ayudo yo.
Entonces, comenzamos con los hidrógenos. En la parte de los reactivos tengo 2 hidrógenos. Y en la parte de los productos tengo también 2 hidrógenos. Los hidrógenos están igualados. Ahora, ¿qué pasa con los oxígenos? Con los oxígenos, me fijo, en esta parte tengo 2 en los reactivos. Y en los productos, ¿cuántos tengo? Si solo tengo aquí 1. Tengo 1, me falta. ¿Qué es lo que se hacía? Se aumentaba un coeficiente estequiométrico para igualar. En este caso, voy a poner el 2. ¿Sí? Entonces, veamos. Tengo 2 aquí, 2 en los reactivos. Y aquí tendría 1, el 1 que está escondido, por 2, tengo 2 oxígenos. Se igualaron los oxígenos. Pero ¿qué pasó ahora con los hidrógenos? Con los hidrógenos, en cambio, tengo 2 por 2, tengo 4 en los productos. Y en los reactivos tengo 2. Entonces, ¿qué me falta? Igual, multiplicar por un coeficiente estequiométrico hasta que se me iguale. En este caso sería el 2. Nuevamente, siempre esto parece que no tiene sentido, pero tienen que hacer eso obligatoriamente en los exámenes. Si usted no balancea la ecuación, por más que haga bien los demás pasos, no le va a salir. En este caso sería 2 por 2, 4 hidrógenos. Acá sería 2 por 2, 4. En los oxígenos tengo 2 en este caso y 2 acá. Se cumple que tengo 4, 4, 2, 2. Se balanceó. Entonces eso está hecho en el libro, si se dan cuenta, pero no está especificado de dónde sale. Nuevamente yo les estoy dando paso a paso para que el día del examen puedan hacerlo de la mejor manera. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación balanceada. 2H2O, perdón, 2H2 más O2 me da 2 moléculas de hidrógeno, de agua, perdón, de hidrógeno, de agua. Ok, eso con respecto al primer paso, balancear la ecuación. ¿Sí? Ahora lo que nos pide calcular es cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. ¿Sí? Para esto me dice, en este caso particular, el O2 es el reactivo en exceso, puesto que el hidrógeno debe ser aprovechado al máximo para producir agua. La manera de comprobar esto es viendo que el reactivo produce viendo qué reactivo produce la menor cantidad de agua. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos pide hacer. Ahora, ¿cómo resolvemos los ejercicios? Sí, siempre vamos a utilizar este factor de conversión. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo el ejercicio? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que 2 moléculas, 2 moles de hidrógeno, ¿sí? Me está diciendo que 2 moles, 2 puestos a 2H2, me producen, ¿sí? ¿Cuánto me producen esos 2 moles? ¿Cuánto me produce? Aquí está. Me producen 2 moléculas de agua, ¿sí? Eso es lo que me dice, lo que vimos la anterior semana, recuerden lo que yo leía. Para leer esta ecuación sería 2 moléculas de hidrógeno más 1 molécula de oxígeno producen 2 moléculas de agua, ¿sí? Entonces, al hacer esto, me doy cuenta, nuevamente, 2 moléculas de hidrógeno me producen 2 moléculas de agua. Se va, y simplemente me está quedando, ¿qué? Me está quedando como resultado 2 moles de agua, ¿sí? Entonces, lo que ya se ve, lo que se ve a simple vista, de que 2 moles de hidrógeno producen 2 moléculas de, ¿ya? Entonces, eso es lo que al comienzo tuve, ¿ya? 2 moles de hidrógeno. Eso con respecto al hidrógeno. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si yo en vez de tener una molécula de agua, como en este caso, fíjense, aquí, una molécula de agua, de hidrógeno, perdón, de oxígeno, me produce ¿cuántas moléculas de agua? Me producen 2. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera 2 moléculas de oxígeno? No tuviera solo una. ¿Cuántas me producirían? Por lógica, si una me producían 2, 2 me van a producir 4, por lógica. Pero eso hay que hacerlo con ese factor de conversión. Una molécula de O2 me producía 2 moléculas
¿ya? Me produce 2 moléculas de agua. Eso es por la ecuación. La ecuación me dice eso, que una molécula de oxígeno me produce 2. ¿Sí? Al hacer ya los cálculos me doy cuenta que al final se han producido 2 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuál produce más? ¿El hidrógeno que produjo 2 moléculas o el oxígeno que produjo 4? ¿Cuál de los dos produce más? ¿El oxígeno El o oxígeno. el oxígeno? Entonces, ¿cuál es el reactivo en exceso? El que produce más, en exceso. El ¿Cuál? oxígeno. El oxígeno. ¿Y cuál es el reactivo que produce, el que limita, el que produce menos? Es el hidrógeno. ¿Sí? Eso les van a pedir en el deber, por ejemplo, en el deber les van a pedir si se mezcla cobre con oxígeno, cuánto de óxido cúprico se me produce, por ejemplo, ya, algo así. Entonces, lo que usted tiene que hacer es nuevamente balancear la ecuación. Comience con balancear la ecuación y después vaya haciendo ya los cálculos estequiométricos. Siempre los cálculos estequiométricos, por favor, en moles, ¿sí? Se puede hacer en gramos, pero no es lo más correcto. Aunque si me hacen en gramos y al final saca la respuesta, yo les voy a aceptar la respuesta. Pero por convenio siempre se realiza en moles. Ok, vamos a hacer un ejercicio del deber que van a tener. Bueno, que vamos, antes de pasar al deber, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer el que nos dice en la página 35, igualmente en la parte final. Dice, seas la reacción de síntesis de la urea, que es NH3 más CO2, nos da el urea, que es NH2, entre paréntesis 2, CO, más agua. ¿Ya? Ese es el proceso de la urea. Siempre que usted produzca urea, va a tener agua como consecuencia de la reacción. ¿Sí? Entonces nos dice, si tenemos 500 gramos de NH3 y 1000 gramos de CO2, calculemos cuál es el reactivo limitante y cuánto la cantidad de urea producida. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la reacción sería NH3, ¿sí? Más CO2, estos son los productos, me va a dar, perdón, los reactivos, me va a dar como producto la urea. Todo esto se conoce como urea, CO2, todo eso que acabo de escribir en la parte de aquí es urea, ¿sí? Para los que desean o quieren conocer la fórmula de la urea. Y H2O es agua, ¿sí? Entonces, nuevamente, lo primero que tienen que hacer, porque así se les va a dar los ejercicios, es balancear la ecuación química, ¿sí? Entonces, comiencen con los nitrógenos. Los nitrógenos, me doy cuenta que en los reactivos tengo solo uno, el 1 que está ahí. Y en los productos, en cambio, tengo N, como está entre paréntesis, multiplico 1 por 2, tengo aquí 2 nitrógenos y 1. Entonces, ¿qué hago para balancear? Voy a utilizar otro color. Multiplico por 2, ¿sí? De ahí sale el 2 que está en su libro, ¿sí? Vamos con los hidrógenos. En los hidrógenos tengo 2 por 2, perdón, tengo 4 aquí, 4 nitrógenos en esa parte. Pero además de eso, ¿cuántos tengo aquí? En el agua. Tengo 2 más. En total, tengo 6 nitrógenos en los reactivos. Y al multiplicar, fíjense ahora, al multiplicar el hidrógeno, perdón, de este compuesto por el 2 que le aumenté en este momento, tengo 6 en los reactivos. Entonces están igualados. Están igualados nitrógenos, están igualados hidrógenos. Lo que me faltaría ver es que esté igualado los carbonos. Vamos con los carbonos. Carbono, 1 en los reactivos. En el producto tengo 1, está igualado. ¿Qué me faltaría ya para terminar? Los oxígenos. ¿Cuántos tengo aquí? Tengo 2. ¿Y cuántos tengo aquí? 1, pero también tengo 1 en el agua. Es decir, 1 más 1 tengo 2. Nuevamente, en las reacciones químicas, el balanceo, ¿cuál fue el balanceado aquí? Y el día del examen, nuevamente, les van a encontrarse con ejercicios así.
NaHO3. Lo único que ustedes tendrían que ir haciendo es balancear, es decir, aumentar este 2 aquí. Parece algo sencillo. O sea, es sencillo. Lo malo es de que se olvidan. Se olvidan. No balancean al comienzo. Se pueden hacer directamente todos los cálculos y no balancean. ¿Sí? El balanceo de un ejercicio es la mitad de la nota. ¿Sí? Así que eso préstenle bastante atención. Listo, entonces esta sería ya la ecuación balanceada y por eso es que su libro les da 2NH3. ¿Sí? Por eso les da. ¿Sí? Siguiente paso. Si me dice que yo tengo 500 gramos de NH3 y 1000 gramos de CO2, ya me pide calcular cuál de ellos es el reactivo limitante, o bien este reactivo que sería NH3 o este, o CO2, cuál de los dos es el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Quién? Voy a preguntar a ver si se ha entendido. Yo les voy a leer rápidamente. Me dice que 2 moléculas de NH3 me produce una sola molécula de urea, que es NH2, todo eso. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas moléculas de CO2 producen una molécula de... A ver, preguntemos a Luis. ¿Está vivo Luis? Luis. Sí, dice. Luis, Sí, ayúdame. diga. ¿Cuántas moléculas de CO2 producen una molécula de urea? Recuerda, todo esto es urea. ¿Sí? ¿Cuántas moléculas de CO2 producen una molécula de urea? Solo lo que está con rojo es la urea. Sí, todo eso es la urea. Pero ahí, fíjese, yo le digo que 2 moléculas de NH3 produce una molécula de urea. Una, ¿verdad? Porque están 2, ahí está el 2, se nota. Sí, me produce una. ¿Cuántas moléculas de CO2 produce una molécula de urea? Una. O sea, una molécula produce una molécula de urea. Si yo tuviera 2 moléculas de CO2, ¿cuántas moléculas me producirían? Por lógica. Si tuviera 2 de CO2, ¿cuántas de urea produce? 2, 2. Y si tuviera 3, 3. 3, exacto. Entonces, eso quiero que se den cuenta. Aquí ya más o menos me estoy dando cuenta cuál es el limitante y cuál es el exceso. ¿Cuál es el limitante? El CO2, porque está produciendo menos cantidad. ¿Sí? En cambio, o cuál es el que está produciendo más cantidad. Si yo tuviera, a ver si me he entendido, con esto les hago. Nuevamente, si yo tengo 2 moléculas, necesito 2 moléculas de NH3 para producir una sola de urea. ¿Sí? Si yo tuviera 4 moléculas de NH3, ¿cuántas de urea me produce? ¿Cuántas de urea? Si yo tuviera 4, ¿cuántas me produciría? 2. Siempre me está produciendo menos. El NH3 siempre está produciendo menos cantidad de urea. Si yo tuviera 6, ¿cuántas produciría? 3. 3. Exacto. Entonces ya se está notando rápidamente, sin hacer cálculos, cuál es el limitante. ¿Cuál produce menos? ¿El NH3 o el CO2? ¿Cuál produce menos? El NH3. Exacto. Ese es, así directamente ustedes pueden sacar sin hacer cálculos. ¿Sí? Solo dándose cuenta de la ecuación balanceada. ¿Sí? Nuevamente, aquí la ecuación balanceada me dice que 2 moléculas de NH3 me produce una de urea. ¿Sí? Y que una molécula de CO2 me produce una de urea. ¿Sí? Entonces, ¿cuál está produciendo menos? ¿Cuál necesito yo más para producir? ¿Cuál necesito más? El NH3. Este es el limitante. Y este es el exceso. El CO2 es el limitante en exceso. Eso lo pueden hacer así como lo hice yo, directamente, razonando. Pero hay que utilizar cálculos. ¿Sí? Entonces eso es, aunque el día del examen, si usted me pone señalando directo y me dice, profes, que yo hice con lógica, ya no hay problema. Pero si usa cálculos, mucho mejor. Entonces los cálculos que tenemos que utilizar es lo mismo, es utilizar la regla de conversión, de factor de conversión. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a la página 36, antes que se nos acabe el tiempo. Ya, en la página 36 ya están todos los pasos que hay que utilizar para hacer los cálculos. ¿Sí?
Entonces yo comienzo con el primero para luego continuar con ustedes. Paso 1, verificamos que la ecuación se encuentre balanceada. Nuevamente, si está el día del examen, no balancea la ecuación, por más que haga, por más bien que esté hecho todo lo demás, no le va a salir. ¿Cuál fue el balanceo aquí? Simplemente aumentar este 2 en el NH3. ¿Sí? Paso 2, transformamos las cantidades de los reactivos a las unidades deseadas, en este caso gramos, de alguno de los productos. ¿Sí? En el caso de que el ejercicio no diga a cuál de los productos, podemos elegir cualquiera, porque el reactivo limitante siempre será el mismo. ¿Sí? En este caso me están pidiendo de urea, me dicen de la urea. Si no les dicen urea, usted puede trabajar o bien con él, que sería la urea, o bien podría trabajar con él, agua. Eso ya depende de usted si es que el ejercicio no le avisa, si es que no le avisa. Pero la mayoría de veces sí le va a avisar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo transformamos o cómo hacemos este ejercicio? Vamos a transformar en gramos los 500 gramos de NaHO3. ¿Sí? ¿Cómo transformamos en gramos? El siguiente factor de conversión. Listo. Ok, tenemos 500 gramos que nos da el ejercicio, ¿sí? Bueno, de NaHO3, ¿sí? Y multiplicamos por el peso molecular. ¿Cómo se sacaba el peso molecular? ¿Quién se acuerda? Peso molecular se saca peso del nitrógeno más 3 pesos del hidrógeno. ¿Cuál es el peso del nitrógeno en la tabla periódica? ¿Quién se acuerda? Buscan en la tabla periódica. Yo siempre les he mencionado en química la calculadora y la tabla periódica. ¿Cuánto es el peso del nitrógeno? ¿Alguien? El peso del nitrógeno. ¿Nadie? 14. 14. El peso del hidrógeno es 1. Como hay 3, me quedaría 3 gramos. 3 gramos de nitrógeno, perdón, de hidrógeno más 14 de nitrógeno. ¿Cuánto ha sido el peso? 17 gramos de NH3. Al hacer eso, recuerden, siempre que hacemos pesos moleculares, hay que multiplicar, o el factor siempre es 1 mol, siempre. Siempre eso, no se olviden, siempre hay que poner 1 mol, eso no cambia cuando hacemos pesos moleculares. De NH3 se eliminan los gramos con gramos y me queda todo en mol. ¿Cuál ha sido el mol del NH3? Por favor, ayúdenme con eso. ¿Cuál ha sido? Sería 500 por 1 dividido para 17. En sus calculadoras, verán eso. El día del examen ya pasó con primero de bachillerato que casi nadie llevó la calculadora y tiene que tener de ley la calculadora. 500 por 1 dividido para 17. ¿Cuánto sale? 14. No, no sale 14. Eso ya es balanceando la ecuación. No me sale 14. ¿Puede repetir? 500 por 1 dividido para 17. Eso es lo que hay que hacer en la calculadora. ¿Cuánto sale? 29,41. Eso. Esto ya es en moles. ¿Sí? ¿En moles de qué? De NH3. ¿Sí? Eso sale al hacer el factor de conversión en transformar a gramos a moles. ¿Sí? Ya transformado de gramos a moles, yo ahora sí necesito saber cuánto produce esto. Cuánto de NH3 produce en urea, que sería NH2, paréntesis 2, CO2. Sí, pero eso es ya haciendo la regla de 3, la conversión. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Voy a hacerlo nuevamente por conversión o por regla de 3. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Con eso ya vamos a terminar porque se nos va a acabar la hora. La regla de 3 sería la siguiente. ¿Qué les dije yo nuevamente? Si 2 gramos, ¿sí? Si 2 moles, perdón, 2 moles, justo ahí está, 2 moles de NH3 producen ¿cuántas moléculas de urea? ¿Cuántas? Pongamos un de urea rápido, para no poner la unidad. ¿Sí? Si 2 moléculas producen una molécula de urea, ¿cuánto me producirán? 29,41. Regla de 3. ¿Sí? Sí, nuevamente. Lo que yo dije al inicio. 2 moléculas de NH3 producen una molécula de urea. ¿Cuánto me producirá? 29,41.
¿Cómo se hace esto? Se hace 29 por 1 dividido para 2. Entonces, ¿cuánto me produce 29,41 moles? Sería por 1 dividido para 2. Y ahí sí sale el valor que ustedes me estaban diciendo. Es decir, 500 gramos, 500 gramos o 29, que es lo mismo. Recuerden, esto está en moles, en gramos era 500 gramos, me produce 14.7 moles de urea. Y de ahí sale ese 14,7 que ustedes están diciendo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, con las ecuaciones balanceadas, ustedes pueden encontrar en moles lo que le pide. Pues en este caso, 500 gramos de NH3 me produce 14,7 moles de urea. ¿Sí? Eso es ya como ya la respuesta, porque esto sería ya el reactivo limitante. Lo que nos faltaría encontrar ahora es el reactivo en exceso, para lo cual habría que hacer lo mismo, solamente que en vez de trabajar con 500, vamos a trabajar con 1000 gramos de CO2. Sí, hacemos lo mismo, transformamos a moles, después de moles hacemos la regla de 3 y al hacer eso nos sale directamente que nos da 22,73, bueno, ya haciendo en su libro, moles de urea. ¿Sí? Entonces eso, cuando ustedes hagan los procedimientos, fíjense siempre en la inicial, siempre en la inicial. Por ejemplo, voy a hacer una rápida para que no se quede del todo inconcluso. Nuevamente, si yo quiero mezclar flúor, por ejemplo, quiero mezclar flúor más hidrógeno, ¿sí? Para formar fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Para formar fluoruro de hidrógeno que es HF, ¿sí? Entonces, fíjense nuevamente. Tengo flúor, hidrógeno para formar fluoruro de hidrógeno. Primero lo que tengo que realizar cuando yo tengo esto es balancear la ecuación. ¿Sí? Me fijo. Tengo dos hidrógenos, dos flúor, perdón, en los reactivos. ¿Y cuántos tengo en los productos? Tengo 1. ¿Cómo arreglo esto? Multiplico por 2. Entonces ya tengo 2 en los productos, 2 en los reactivos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Está balanceado. ¿Sí? Está balanceado la ecuación. Ahora, ¿qué me dice esto? Que yo necesito una molécula de flúor para producir 2 moléculas de fluoruro. ¿Sí? ¿Y cuántas moléculas de hidrógeno necesito para producir 2? ¿Cuántas necesito? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno necesito? ¿Cuántas? Una para producir 2 moléculas de fluoruro. ¿Sí? Necesito. Ahora, ¿cuál va a ser el reactivo limitante? ¿Cuál va a producir menos? Los dos. Los dos van a ser los reactivos limitantes. Porque igual, no es como antes que teníamos 2 aquí o podríamos tener 2 hidrógenos. No, los dos son lo mismo. Los dos producen la misma cantidad. Entonces, los dos son reactivos limitantes. ¿Sí? Otro ejemplo. Necesito mezclar cobre. Ya, cobre más oxígeno para producir óxido cúprico. ¿Sí? Que sería CuO2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, nuevamente, fíjense. Vamos a balancear. Balanceamos la ecuación. ¿Cuántos cobres tengo en los reactivos? Tengo 1. ¿Cuántos tengo en los productos? 1. Está balanceado el cobre. El cobre está balanceado. El oxígeno. ¿Cuántos tengo aquí? Tengo 1. ¿Cuántos tengo en los productos? Tengo 2. ¿Cómo balanceo? 2. ¿Cómo balanceo? Multiplico por 2. Veamos ahora cómo está. Sería 1 aquí, 1 aquí. Cobre, está igualado. Oxígenos, 2 por 1, 2. Y aquí tengo 2. ¿La ecuación está balanceada? Sí, sí está balanceada. Aquí es lo que necesito que, nuevamente, que solo con lógica ya logren reproducir el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Yo necesito una molécula de cobre para producir una molécula de óxido cúprico. ¿Sí? Una a una.
¿Cuántas moléculas de oxígeno necesito para producir una de cúprico? ¿Cuántas de oxígeno? Necesito Dos. 2. ¿Sí? Entonces, si yo necesitaría producir 4 pilas, yo necesito 4 moléculas de óxido cúprico. ¿Cuántas de oxígeno necesito? Verán que antes era 2 para producir 1. Y necesito 4. ¿Cuántas necesitaría de oxígeno? 2. No, necesitaría 8. 8. Porque con 2 produce 1. Si yo necesito producir 4, Ay, ¿cuántas necesito? 8. O sea, ¿cuál es mi exceso? ¿Cuál es el que más necesita? El que más necesita. ¿Cuál es lo que me limita? ¿El cobre o el oxígeno? ¿Cuál necesito más yo para producir? El oxígeno. Entonces, ¿cuál ha sido el reactivo limitante aquí? El oxígeno, porque necesito más. Eso es lo que me está marcando. En cambio, el cobre necesito 1, produce 1. Necesito 2, produce 2. ¿Sí o no? En cambio, el oxígeno necesito el doble. Siempre que yo necesite más compuesto, es el reactivo limitante. Siempre que yo necesite más para producir, es el reactivo limitante. En cambio, el otro que produce normalmente es el reactivo en exceso. ¿Sí? Eso necesito que ustedes directamente se den cuenta. ¿Sí? A ver, último, ya con esto finalizo porque se nos acaba la hora. Nancy, si yo necesito producir 10 moléculas de óxido cúprico, ¿cuántas de oxígeno necesito? ¿Cuántas? Nancy, ¿está ahí? Si yo necesito Sí, producir, Lice. necesito Repita. ¿cuántas? Si yo necesito producir 10. 10. No, con 10 no me sale. Si yo tengo 10 de oxígeno, me producen 5 nomás. En 5. No, 20. Necesito 20 de oxígeno para producir 10 de óxido cúprico. ¿Sí? Pero bueno, eso vamos a seguir practicando la siguiente semana. Entonces, nuevamente, mientras más moléculas usted necesite, mientras más cantidad, a eso se le conoce como reactivo limitante. ¿Sí? Y como reactivo en exceso es lo que se produce con mayor facilidad. ¿Sí? Bueno, eso vamos a seguir practicando. Lo que yo sí quiero que quede claro es lo que siempre fallan, es en no igualar los compuestos químicos, en no balancear. Sí, entonces eso en los deberes que se les mande, traten de, porque los deberes no están balanceados. Los ejercicios que están en los libros no están balanceados. Sí, eso trate de ir practicando. Si usted mismo puede, busque en internet o yo le voy a mandar un ejercicio adicional para que practique, porque es súper importante. Si usted no balancea, no va a poder realizar. Sí, entonces nos veríamos en física. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia. ¿No? Entonces, nuevamente, si hay prueba o algo con respecto al tema de esta semana, les estaré comunicando en el grupo de WhatsApp. Sí, esta semana no pasó nada porque no tuvimos prueba, ¿no? Como dije, tuve... Sí, dígame, William. No te William, molesta. ¿está Sí, vivo? ¿Qué pasó? claro. ¿Qué pasó? Digo, toma lista. Sí, tomé, Toma lista, perdón. pero no sé qué pasó. Me fui a tomar café, Luis. Bueno, entonces ya sabíamos por ahí para la próxima. Esperemos que, o sea, no digo que no tome café, pero estés atento a las clases más que nada, ¿sí? Entonces, sí, Ya, no hay ya. problema, ya le remando esta falta, pero un poco más de compromiso. Sí, eso, entonces, Ya le señores, digo. nos veremos en física, igual ya saben, la lista es una captura a los asistentes y por el momento estamos todos bien. Entonces, el deber máximo es el día de mañana y pasen bien, nos vemos en física porque ya se nos acaba la hora. Sí, nos vemos. Pasen bien. gracias.